Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Nadia Cruz se despide de esta forma de su cargo de la Defensoría del Pueblo cuando estamos en medio de la elección del nuevo Defensor del Pueblo y el movimiento al socialismo no logra los 2/3. No se sabe si Nadia Cruz se irá o se quedará en este cargo, porque de no elegirse un Defensor del Pueblo, Nadia Cruz continuará de forma interina en este cargo. Estos son los logros que describe Nadia Cruz mientras estuvo en el cargo de Defensora del Pueblo de forma interina. Además, describe todos los años que trabajó en esta institución desde el año 2011. Escuchemos las palabras de Nadia Cruz, que fue denominada por María Galindo como la suertuda por el cargo que ocupó y el sueldo que percibe. Escuchemos y luego continuamos. El pueblo, la anterior defensora ya deja de serlo, ¿no? Automáticamente, una de esas cosas, o necesita jurar, por ejemplo. Después viene el trámite de entrega del despacho o algo así. Todavía es defensora del pueblo. Nadia Cruz está con nosotros para hablar de este tema. Defensora, un abrazo, ¿cómo está? Las últimas horas como defensora del pueblo. Hola John, muy buenos días. Sí, ya estamos llegando a la recta final, este momento esperado desde enero del año 2019, prolongado por diferentes razones, causas, momentos que nuestro país pasó, pero bueno, ya como se dice, llegando a la recta final. Perdón que sea un poco incisivo en esto que usted acaba de decir. ¿En serio esperaba este momento, Nadia Cruz? Claro. Si usted ve mi conferencia del año 2019 en enero, nosotros cuando sucede todo el proceso de renuncia, aceptación de renuncia y la elección de la defensora o defensor interino, pues nosotros teníamos la certeza de que este momento primero tenía que llegar. Siempre supusimos que no iba a demorar más de 3 meses, luego supusimos que iba a ser hasta finales del 2019, en noviembre del 2019 ya teníamos un primer reglamento. Bueno, no se pudo dar por todo lo que pasó en nuestro país, por toda la crisis. El año 2020 tampoco existían las condiciones, pero bueno, es algo que desde el interinato sí lo esperábamos. Sí, teníamos conciencia de que ese momento iba a llegar y bueno, pues nuevamente, ¿no? Ya en la recta final. Bien, se lo pregunto, señora Nadia Cruz, porque usted quería volver a ser defensora del pueblo, ¿no? No, yo quería, como cualquier ciudadana, como cualquier defensor de derechos humanos, acceder a la posibilidad de tener la titularidad de la Defensoría del Pueblo. Evidentemente, el interinato siempre marca algunos límites en cuanto a la proyección de gestión, en la implementación de proyectos, programas en la propia institución, que, bueno, honestamente debo decir que tampoco han sido un límite fuerte en mi caso, porque siempre hemos tenido la idea muy clara de hacer gestión hasta el último día, hasta que tengamos que entregar el despacho a nuestra MAE. Usted dijo que veía una definición política por encima de lo legal. Comencemos a hablar un poquito de lo que han sido estas elecciones del Defensor del Pueblo, desde lo que le hicieron, por ejemplo. Creo que no hay mucho que decir, John, realmente. En este caso, yo ya di una declaración que fue en un ámbito muy personal, porque mi postulación fue absolutamente personal. En ese punto yo, la verdad, me ratificaría, no tengo nada más que señalar sobre el proceso de selección y demás. Yo soy muy respetuosa como defensora del pueblo interina a lo que se está desarrollando. Realmente espero que las fuerzas políticas, así como han ido llegando a acuerdos para llegar hasta este momento, pues continúen en aquello, siempre en el bien de la institución, y ya también, como había señalado anteriormente, que no quede ahí el debate de la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. Si bien nuestra institución tiene una ley que no tiene una data muy antigua, es del 2016, la 870, y tenemos atribuciones constitucionales señaladas en la actual constitución vigente que amplificaron a la anterior, a lo que teníamos anteriormente,
sí es necesario. Hay muchos obstáculos que tiene la Defensoría del Pueblo para realizar acciones e intervenciones. Uno de los más fuertes que hemos tenido a lo largo de estos años, particularmente durante mi interinato, ha sido el Ministerio Público. Existe un proceso de bloque en el Ministerio, existe la utilización de normas para bloquear el acceso directo desde la Defensoría del Pueblo y en general desde cualquier persona en general a los procesos donde se está denunciando fiscales, donde se denuncian a diferentes actores. Por otro lado, también es importante, y lo hemos estado viendo, amplificar algunas competencias si es que no se van a crear otras instituciones. Se ha hablado a través de la Ley 700 de la creación de la Defensoría de la Madre Tierra y lastimosamente hasta la fecha eso no ha ocurrido. Y tenemos problemas serios en derechos medioambientales, tenemos problemas serios en derechos de la madre tierra propiamente, particularmente en lo relacionado a minería ilegal, con mucha más razón. Entonces, en ese ámbito sí sería importante, lo habíamos señalado en algún momento, generar un fortalecimiento, una amplificación de competencias para que la Defensoría del Pueblo, al igual que otras oficinas, otras defensorías en la región como la de Ecuador, pueda tener una adjuntía específica para madre tierra, para poder trabajar esa temática de una forma más amplia. Nadia Cruz, por esto que me describe, ¿se va con el deseo de me faltó hacer un montón de cosas o cómo se va, Nadia Cruz? Yo me voy muy tranquila y muy agradecida, John. Primero porque yo ingresé a la Defensoría del Pueblo allá por el año 2011 aproximadamente. Entré como consultora y ya con el tiempo dentro de la propia institución, con las oportunidades que nos daban acá adentro, fui asumiendo otros cargos. Estuve como jefa nacional de quejas, luego me fui un tiempo, volví como jefa de conflictos, creo que fui la primera mujer de la Defensoría del Pueblo en asumir la jefatura de conflictos porque estaba pensado mucho más para hombres por los riesgos que se corren. Luego pude asumir una adjuntoría, que son asesorías técnicas básicamente, no son asesorías políticas, y con todo el conocimiento que había tenido todos estos años, pues pude aportar también en amplificar los servicios de atención para población que teníamos desde la Defensoría del Pueblo. Y bueno, en ese ámbito, lo que algunos consideran como suerte o accidente, pues me dio la oportunidad para poder acceder a un interinato, y la verdad es que como defensora de derechos humanos ya de muchos años, esa oportunidad para mí era muy valiosa porque era la posibilidad de tomar decisiones dentro de mi institución, poder amplificar o hacer investigaciones que yo quería, y la verdad es que hemos hecho de todo en la institución, hemos podido amplificar servicios, hemos podido generar reestructuración interna, hemos podido generar una iguala salarial a nivel nacional, hemos podido generar, ingresar en temáticas muy complejas. Yo tenía un sueño desde el año 2011 de crear una línea de acción, o por lo menos un campo de acción sobre derechos económicos sociales. Lo he podido hacer ya durante la gestión. Hemos podido trabajar en temáticas específicas como movilidad humana. Entonces, y Madre Tierra también, desde el año 2019 a través de conflictividad, y ya desde un ámbito un poco más técnico especializado desde el 2021, hemos comenzado a trabajar el tema de Madre Tierra, hemos logrado sacar ya 2 informes especiales. Entonces, la verdad me voy muy tranquila, pero los retos siempre están todos los días, uno se va reinventando todos los días. Si yo no le hago esta pregunta, todo el mundo me va a poner un montón de cosas ahí en el streaming. Le han venido constantemente sacando, ¿no? Claro, Nadia Cruz del MAS, Nadia Cruz del MAS, Nadia Cruz del MAS, ¿no? Le dejo esta en este último minutito, se ve Nadia Cruz. Perdón, no le escuché la pregunta. Claro, durante todo este tiempo, Nadia Cruz del MAS, ¿no? Masista, que claro, es del partido de gobierno, etcétera. La han tenido con eso durante muchísimo tiempo. Sí, en una sociedad bastante politizada, bastante polarizada. Miren, cuando yo ingresé a la Defensoría del Pueblo venía de un proceso de haber hecho defensa en el caso de Porvenir en Pando, y solamente por eso ya consideraban que yo era de una línea política, de la línea política del MAS, y eso no era cierto, era una opción de derechos humanos. El año 2019, más allá de que la Asamblea Legislativa, que tenía con los 2/3 del MAS, que es la que
me pone en el interinato, pues también, o sea, no era mi responsabilidad que la principal fuerza política sea del MAS. Si hubiera sido una de oposición, capaz que hubieran dicho que yo era de oposición. Entonces, y eso pasó con todos los defensores en general. Y lastimosamente puede ser que con el que venga también pase lo mismo. Esas son, la verdad, debilidades y un poco de inmadurez política de nuestros líderes políticos. Después, cuando pasó lo de las masacres, creo que fui la primera, solitariamente fui de las pocas dentro del Estado en denunciar esto, primero como asesinatos y luego como masacres y luego como graves violaciones a los derechos humanos. Y solamente por esa posición, que luego fue de alguna forma ratificada por la Comisión Interamericana, por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, por ONGs internacionales de derechos humanos que eran muy cuestionantes al gobierno del MAS anterior, pues igual me catalogaron como del MAS. Pero mire, yo digo, más allá de eso, yo a lo largo de los años como defensora de derechos humanos he aprendido a agarrar la crítica, ¿sí? Y sacudirla. Sacar todo lo malo, toda la mala leche, y quedarme, si hay algo que me sirve para construir, para seguir creciendo, lo asumo. Y si no hay nada, pues no se lo considera. Y la verdad es que esa descalificación de mi pertenencia a un partido político, creo que de lo mejor que salió de la inhabilitación de Nadia Cruz para la Defensoría del Pueblo 2022 hacia adelante, fue justamente que no tuve el respaldo de ningún partido político. Y yo sabía que eso podía pasar, y yo estaba muy consciente de que era muy seguro que podía pasar. Y creo que con eso, más allá de lo que se haya tratado de generar, o la partidización que hayan querido generar en mi contra, pues ha quedado claro que yo nunca he tenido un partido político, nunca he tenido respaldo de ningún líder político. Señora Nadia Cruz, no me animo a preguntarle qué hará ahora. Bueno, es un tema definitivamente personal, pero me imagino que la tendremos en la palestra de una misma línea, digamos, ¿no? Que ha venido practicando durante este tiempo. Solamente me resta agradecerle por esta entrevista en Fides y decirle hasta pronto, señora Nadia Cruz. Muchas gracias, querido John. Vamos a continuar con estos cerca de 17, 18 años de militancia política en los derechos humanos, una militancia, una opción de vida por los derechos humanos, y con la coherencia de siempre de estar del lado de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y por supuesto, también aportando desde donde me encuentre a la construcción de un Estado que tenga enfoque de derechos humanos. Creo que eso es importante. La dignidad, el ser humano, tiene que ser el centro, no solamente de la gestión pública, sino del interés de la sociedad. Muchísimas gracias y hasta pronto, querido John. Esas fueron las palabras de Nadia Cruz, quien describe diferentes logros desde la Defensoría del Pueblo que ella asumió de forma interina. Dijo que estaba esperando este momento de su despedida desde el año 2019. ¿Qué opinan ustedes frente a estas polémicas palabras? Nadia Cruz cree que se hicieron fuertes actividades en defensa de los derechos humanos desde la Defensoría del Pueblo cuando su cargo fue cuestionado desde diferentes ámbitos por su aparente afinidad con el movimiento al socialismo. ¿Qué opinan ustedes frente a todo lo que manifiesta Nadia Cruz cuando se siente orgullosa de todas las acciones asumidas desde la Defensoría del Pueblo? No habló al respecto de las críticas que recibió en este cargo de María Galindo, de miembros de la oposición en Bolivia, por una presunta afinidad al movimiento al socialismo y la falta de cuestionamientos al gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de Nadia Cruz y si creen ustedes que el movimiento al socialismo llegará a un acuerdo para designar a un defensor del pueblo y los miembros de la oposición apoyarán o respaldarán esta decisión o finalmente Nadia Cruz permanecerá en este puesto. No olviden dejarnos sus percepciones frente a la elección del defensor del pueblo.